De manera urgente y ganarle tiempo al tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convoca de manera urgente para anunciar los pasos a seguir ante la situación arancelaria que vive el mundo. Tras la imposición de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump a varios países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó 18 programas dentro del Plan México para fortalecer la economía y el bienestar del país. La estrategia titulada Plan México, fortaleciendo la economía y el bienestar, fue anunciada en el Museo Nacional de Antropología, donde Sheinbaum encabezó el evento ante políticos, gobernadores, empresarios, representantes de trabajadores y pueblos indígenas. La presidenta Claudia ha dicho que se acelerará el Plan México para hacer frente a los nuevos desafíos de comercio mundial. Escuchemos el mensaje que dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias primero a las gobernadoras, a los gobernadores que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esta presencia. Muchas gracias también a la gobernadora del Banco de México, gracias Victoria, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a todo el gabinete, a senadoras, senadores, diputadas, diputados. Y muchas gracias a empresarias, empresarios que están presentes el día de hoy. Gracias a Francisco Cervantes, a todos los miembros de las cámaras, vienen de distintos estados de la República. Gracias a Altagracia Gómez, que ha sido muy importante en este consejo asesor. Gracias también a representantes de sindicatos que están con nosotros, de trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a todos los representantes de los pueblos originarios que están aquí también con nosotros. Pueblos indígenas. Bueno, como saben, pues este evento lo planeamos por lo que pudiera ocurrir el día de ayer en esta presentación que hace el presidente de los Estados Unidos, pues de este nuevo esquema comercial que planteó para todo el mundo. Afortunadamente y gracias a las buenas relaciones que hemos establecido con el gobierno de los Estados Unidos, de coordinación, de colaboración, ayer hubo algo muy importante que es el reconocimiento del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, que es algo fundamental en este momento. Por supuesto, hay temas pendientes que seguimos dialogando con el gobierno de los Estados Unidos, que fueron anunciados previamente. En ellos está, por supuesto, la industria del acero y el aluminio y también de la industria automotriz. Creemos que con el diálogo que hemos establecido con el gobierno de los Estados Unidos, pues estamos en condiciones de poder tener un mejor acuerdo. Aún así, en todas estas condiciones, ahora voy a leer un documento. Nosotros hace algunos meses, en enero de este año, presentamos un plan para México, que es el Plan México. Y el día de hoy lo que queremos es mostrar acciones, programas vinculados con el Plan México, porque evidentemente la relación comercial y la integración económica que tenemos con Estados Unidos es fundamental, y también nosotros tenemos que desarrollar la economía de México a partir
de diversos principios, programas y acciones que quisiera presentarles el día de hoy. Dice así: México es un país grandioso. Nuestros recursos naturales, historia, humanismo, creatividad y sobre todo nuestro pueblo nos hacen únicos y especiales. Además, vivimos una gran transformación que ha sacado a más de 9 millones de personas de la pobreza y ha traído bienestar para nuestro pueblo. Está sustentado en erradicar la corrupción que tanto daño le hizo a México, separar el poder político del poder económico y tiene como base los principios del humanismo mexicano y la economía moral, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Por ello, la economía de México está hoy fortalecida. El empleo en marzo de 2025 fue récord para cualquier marzo, 22.465.110 empleos formales, el máximo de cualquier marzo de la historia. La recaudación fiscal alcanzó la cifra histórica de enero a marzo de 1.717.288 millones de pesos, 19.5% más en términos reales que en el mismo periodo de 2024, sin haber aumentado impuestos. Las reservas del Banco de México alcanzaron las cifras sin precedentes de 237,000 millones de dólares y recientemente la tasa de interés disminuyó en 50 puntos base gracias a una inflación controlada. Como sabemos, nuestra economía está muy integrada con la de Estados Unidos de América. El 83% de nuestras exportaciones en 2024 tuvieron como destino a nuestro socio comercial. Por ello, es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto se vio reflejado el día de ayer en el trato preferencial que tuvimos en materia de comercio. Es importante informar, como lo mencioné, que seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de exportación del acero y el aluminio y de la industria automotriz que nos permitan lograr un mejor acuerdo. Por ello, siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo del presidente de los Estados Unidos con respeto a nuestro país. Es probable que haya algunas personas que no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y gobiernos, pero para su desconcierto, hasta ahora hemos alcanzado una relación de respeto mutuo y pienso que con información y diálogo siempre lo vamos a mantener para beneficio de ambos países y de ambos pueblos. Somos vecinos, tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos. Además, tenemos claros nuestros principios. Como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Y como decía el gran Benito Juárez, entre las naciones, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por otro lado, como lo hemos estado mencionando desde que entramos al gobierno en diversos foros, las importaciones de México alcanzan un monto similar al de las exportaciones. Y sabemos que mucho de lo que compramos en el exterior se podría producir en casa, con la creatividad, ingenio y tesón que nos caracterizan a las mexicanas y a los mexicanos. El 13 de enero de 2025 anunciamos en este mismo lugar
el Plan México para el fortalecimiento de la economía y el bienestar, cuyos principales objetivos son los siguientes: fortalecimiento del mercado interno y el salario, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética, aumentar la producción nacional y disminuir importaciones de países con los que no tenemos tratados comerciales. Y 5, fortalecer los programas de bienestar. El día de hoy anunciamos 18 programas de acciones del Plan México. 1. Ampliar la autosuficiencia alimentaria. Aumentaremos la producción de maíz blanco de 21.3 millones de toneladas en 2024 a 25 millones de toneladas en 2025. Aumentaremos la producción de frijol de 730,000 toneladas a 1.200.000 toneladas en el 2030. Aumentaremos la producción de leche de 13,000 a 15,000 millones de litros. En particular, la leche liconza aumentará su compra a pequeños productores de 687 a 1.300 millones de litros. Aumentaremos la producción de arroz de 221,500 a 450,000 toneladas. Asimismo, aumentaremos el valor agregado de productos del campo de pequeños productores, impulsando el comercio justo a través de alimentación para el bienestar. El día de mañana, en la Mañanera del Pueblo, estaremos informando los programas que hemos desarrollado en estos meses para alcanzar estas metas. 2. Ampliaremos la autosuficiencia energética. Entre 2025 y 2030, la producción nacional de gasolina, diésel y turbocina menos contaminantes aumentará en al menos 30%. Reduciremos la importación de gas natural. Pasaremos de producir 3.834 a 5,000 millones de pies cúbicos diarios en 2030 a través de la recuperación sustentable de gas. Vamos a acelerar las inversiones en generación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad para 2025 por 3.585 megawatts, de los cuales 25% serán de fuentes renovables de energía. La meta para 2030 es de 22.674 megawatts adicionales. Inicio de 59 proyectos de inversión para fortalecer la Red Nacional de Transmisión y Distribución con 86 nuevas subestaciones y ampliación de 63 existentes. Fortaleceremos el contenido nacional de las compras de Comisión Federal de Electricidad. Aceleraremos los permisos para la generación de energía renovable, garantizando siempre que el 54% de la generación eléctrica sea pública, como lo establecen las recientes leyes aprobadas. Ya inició la electrificación rural para comunidades alejadas y de alta marginación, y se mantendrán los acuerdos voluntarios para el precio de la gasolina asociados con la disminución de trámites. Estas acciones con detalles serán informadas en la Mañanera del Pueblo del miércoles 9 de abril. Número 3. Acelerar los proyectos de obra pública para 2025, que consisten en lo siguiente: 44,000 kilómetros de mantenimiento de la Red Federal de Carreteras en 2025
Inicio, de hecho ya la mayoría ya están en marcha, de 8 proyectos de construcción y ampliación de carreteras por 1,970 kilómetros. Inicio de la construcción de 11 distribuidores viales en diversas ciudades del país. Todo esto en este año 2025. Construcción de 114 caminos artesanales para pueblos originarios. Acelerar la licitación de 37 proyectos estratégicos de agua, que incluye la tecnificación de distritos de riego, saneamiento de ríos, presas y obras mayores. Inicio en este mes, de hecho el tren Ciudad de México-Pachuca ya inició, de la construcción de los trenes de pasajeros Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. Pronto estaremos ahí en Querétaro para dar el banderazo de salida. El próximo mes iniciarán las licitaciones para los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, trenes de pasajeros. Inicio en abril del Tren Maya de carga, incluido el tramo hacia Progreso, Yucatán. La construcción de 178 kilómetros del tren interoceánico, particularmente la derivación hacia Dos Bocas, Tabasco, Paraíso, Tabasco, y también hacia Ciudad Hidalgo, Chiapas. Ampliación y acciones de rehabilitación en 11 puertos del país. Terminación, esto es con inversión pública e inversión privada. Terminación de los aeropuertos de Puerto Escondido y Tepic e inicio de la rehabilitación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Obras de mejoramiento de 60 aeropuertos que están concesionados. Esta es una inversión privada por un monto en 2025 de 35,000 millones de pesos. Son aeropuertos que están concesionados desde hace tiempo y que van a ser una inversión quien tiene estas concesiones. Inicio de la construcción de 7 proyectos de inversión mixta en carreteras y puentes. Obra de infraestructura social para escuelas, hospitales y pueblos indígenas por 33,000 millones de pesos. Nueva ley de obra pública que permita agilizar todos estos procesos, que ya ha sido enviada al Congreso de la Unión y que esperamos que este mismo mes sea aprobada por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tenemos estimado que como mínimo estas obras generarán entre 500,000 y 1 millón de empleos directos solamente en 2025 y serán anunciadas en la Mañanera del Pueblo de este lunes en 8. 4. Acelerar la construcción de vivienda y créditos. Habíamos puesto una meta de 130,000 viviendas este año, pero le hemos aumentado a 180,000 viviendas en 2025 con Infonavit y Conavi. Es parte del proyecto de 1 millón de viviendas en todo el sexenio. 100,000 apoyos de mejoramiento de vivienda. Disminución de 4.4 millones de créditos impagables de Infonavit y Foviste. Otorgamiento de 577,000 créditos para adquirir vivienda con simplificación por parte del Infonavit, adicionales a la construcción de vivienda, 554,000 créditos.
Estas acciones generarán al menos otros 400,000 empleos directos en 2025. El avance de estos programas se anunciarán en la Mañanera del Pueblo el 9 de abril. 5. Vamos a fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de la industria textil, del calzado, de muebles, acero y aluminio, semiconductores, paneles fotovoltaicos, baterías, industria creativa, entre otros. No es un anuncio solamente de voz, ya hay acuerdos de inversión con diversos inversionistas, de tal manera que los decretos para este programa, que incluyen una diversidad de acciones y medidas, se publicarán el 5 de mayo de este año. 6. Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética. Tenemos ya el plan, hemos hablado con la industria automotriz. El objetivo es que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en nuestro país, con diálogo con los distintos países del mundo, y los decretos de este programa, que están asociados también al diálogo con los Estados Unidos, serán publicados el 16 de mayo. Así que el 5 de mayo también para la industria del acero y el aluminio, para que es el día también que estableceremos estos decretos, y para la industria automotriz el 16 de mayo. 7. Aumentar la producción nacional de la industria farmacéutica y de equipos médicos a través de la simplificación administrativa, entre otros de COFEPRIS, y la compra pública con requerimiento de planta, que va a ser incluida para la próxima licitación de medicamentos el próximo año, para que se vayan preparando. Los decretos se publicarán este mismo mes, el 28 de abril. 8. Aumentar la producción de industria petroquímica y fertilizantes en México a través de proyectos mixtos a firmar en el primer semestre de este año, y también con proyectos privados. 9. Aumentar el contenido nacional de compras públicas a través de la nueva ley de adquisiciones, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores, que contempla 65% de compras nacionales de las compras de gobierno. Está por aprobarse en la Cámara de Senadores. 10. Aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales a través de acuerdos voluntarios a ser publicados a más tardar el 12 de mayo. 11. El portafolio de inversiones en México, de acuerdos que no han sido cancelados ninguno de ellos, al contrario, hay enorme entusiasmo por invertir en nuestro país, ya alcanza más de 200,000 millones de dólares. Para poder acelerarlos, este 21 de abril será publicada, para beneficio de la inversión en México, la ventanilla única, y la simplificación estará disponible para trámites municipales, estatales y nacionales integrados. Publicación de la licitación de 15 polos de bienestar en distintos estados de la República, con sus beneficios fiscales de diverso tipo, incluido el Parque de Economía Circular en el estado de Hidalgo, a más tardar el 19 de mayo del 2025. 13. Aumentar la creación de al menos 100,000 empleos
a partir de bolsas de trabajo y ferias de empleo, que agradecemos mucho a los empresarios porque hemos estado trabajando en ello. Esto inicia el lunes 23 de abril. 14. Programa de facilidades de la banca de desarrollo y banca comercial para micro y pequeñas empresas, que se anunciará en el próximo evento de banqueros el próximo 7 de mayo. Esa es la promesa del secretario de Hacienda. 15. Mayor inversión para investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para registro de patentes a partir de la modificación de la ley del INPI, que será enviada al Congreso el lunes 14 de abril. En particular, incluye el desarrollo de vehículos eléctricos, semiconductores, satélites, la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial y diversos programas sociales y de humanidades, entre otros. 16. Renovar permanentemente el paquete contra la inflación y la carestía de la canasta básica. 17. Mantener el aumento al salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas y otras prestaciones sociales que también laborales. 18. Finalmente, garantizar y ampliar los programas de bienestar. Todos los programas de bienestar están garantizados como derechos sociales en la Constitución de la República. Además, ya 1 millón de mujeres de 63 y 64 años reciben la pensión Mujeres Bienestar, y en agosto inicia la inscripción para las mujeres de 60 a 62 años. Este año, todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben beca. El próximo año será para todos los estudiantes de primaria pública. Y este fin de semana inicia un programa para comunidades rurales que todavía utilizan leña. En Michoacán, el programa de estufas eficientes de leña para el bienestar. El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación, menor contenido de carbono, que respete al medio ambiente y aumente nuestra autosuficiencia y soberanía. Hoy nos acompañan gobernadoras y gobernadores de las distintas entidades federativas que estoy segura contribuirán de manera decidida a llevar a cabo este plan. Agradezco su presencia, así como la presencia de empresarias y empresarios de nuestro país, representaciones de trabajadoras y trabajadores que son parte sustantiva del desarrollo del país. Agradezco a todas y a todos y a los representantes de los pueblos originarios. A todas las mexicanas y mexicanos, tengan la certeza, como lo hemos hecho hasta ahora, que haré todo lo que esté en mi mente, mi corazón y mis manos para estar a la altura del pueblo de México. Tenemos valores en nuestro país: honestidad, autoridad moral y la convicción de que como México no hay dos. Y juntos y juntas haremos el mejor México posible. Tenemos lo principal: mucho pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Se agradece la asistencia en este evento de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Que tengan todas y todos una excelente tarde.